gerencial, liderazgo y ciberdefensa, protección del individuo y su familia, dirigido a líderes y tomadores de decisiones. Inicio presentándoles a dos de los especialistas y speakers que nos acompañan. Hernando Segura, CEO y fundador de AtiCyber. Hernando es un profesional en administración de negocios y marketing con un MBA de la Escuela de Negocios INCAE. Posee un grado de Ciencias en la Computación de la Universidad de Costa Rica y también un posgrado en Marketing de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente, fungió como gerente general de Cognitiva Centroamérica y el Caribe, la compañía de inteligencia artificial que representa toda la gama de soluciones IBM Watson para Latinoamérica y cuenta con más de 25 años de experiencia gerencial, principalmente en empresas multinacionales como SAP Miller y Coca-Cola. También nos acompaña Esteban Jiménez, CTIO y fundador de AtiCyber. Durante más de una década, Esteban ha desarrollado sus habilidades en ciberdefensa y ha trabajado no solo con empresas líderes en todo el mundo como Intel Corp e IBM en ciberseguridad, sino que también ha trabajado en múltiples proyectos sociales, tácticos y estratégicos, ayudando a gobiernos, industrias, universidades, estudiantes y muchos otros grupos más para aprender a protegerse. Y también se ha posicionado como influencer regional para las personas interesadas en los desafíos de ciberseguridad en América Latina. Entonces, bueno, sin más, damos inicio. Vamos a tener un espacio de preguntas al final, entonces las pueden ir dejando en el chat. Hernando, Esteban, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a comenzar yo con la presentación. Solamente, por favor, me confirman cuando vean mi pantalla. Listo. Bien, muy agradecido de que estén con nosotros hoy. Hace rato veníamos planeando este webinar porque es fundamental la comprensión de un hecho que ocurre en tecnología en general y en ciberdefensa en particular, que es hay un abismo muy grande entre los profesionales de tecnología y de ciberdefensa y las gerencias. Entonces, hoy tenemos asistentes de muy diversas gamas. Tenemos gente en el área de tecnología, tenemos gente en el área de ciberseguridad, tenemos gente en el área de gerencia, tenemos gente en marketing, gerencia general. Y lo que vamos a tratar de conversar hoy es de cómo podemos cerrar ese gap en los temas que le incumben fundamentalmente al gerente o al tomador de decisiones en los temas de ciberdefensa. Creo que es claro para todos que este es un tema que tiene que estar en la mesa de conversación de todas las empresas a nivel gerencial y a nivel incluso de juntas directivas. Por lo tanto, no es un tema de tecnología, no es un tema de TI exclusivamente. Y por lo tanto, lo que queremos hoy conversar es cómo impacta un potencial ataque en el área de la ciberseguridad a una persona que además representa a una empresa desde un puesto gerencial. Al final dijo Carolina que íbamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero por favor, si hay alguien que quiera tomar la palabra y hacer una observación o alguna pregunta en medio de la presentación, bienvenidos. Creo que el objetivo de todos nosotros es que esto sea más conversacional que otra cosa, en lugar de ser una conferencia, simplemente que podamos hacer una conversación. Estos somos nosotros, Hernando Segura y Esteban Jiménez. Somos los dos socios fundadores de AtiCyber, que hemos tenido la gran fortuna de que es una empresa que ha tenido un resultado impactante en el mercado. Nada más para darles algunos ejemplos, ya estamos trabajando en proyectos bien importantes en gobierno, en el área de empresa privada, en ONGs, con una propuesta fundamental agnóstica de marcas. Más bien como una empresa basada en conocimiento, y eso ha sido muy apreciado, creo yo, por nuestros clientes. Hemos podido conjuntar un grupo de profesionales de primer nivel que apoyamos a las empresas y a las instituciones a resolver sus objetivos y sus obstáculos en el área de la defensa de sus activos digitales. Sin más, vamos a comenzar entonces con la presentación. Nada más les quiero hacer una pregunta. En mi pantalla, la parte de arriba se ve como cubierta por un mensaje. No sé si en el caso de ustedes también, o se ve completa mi pantalla. Se ve completa. Bueno, excelente, soy solo yo. Esta primera femina habla de un mensaje
De hecho, lo publicó la gerente general de una de las empresas más grandes del mundo en ciberdefensa. Esta empresa es una empresa basada en Israel. Ella se llama Esti Pestin, es una mujer quien lidera todas las iniciativas de esta gran compañía. Es una compañía parte del gobierno de Israel. De hecho, es parte de la agencia aeroespacial israelita. Ella además vuela aviones y ella toma muchas fotografías y entonces publicó eso en su Facebook. Y el mensaje que dice es en español: cuando yo vuelo, he aprendido que la falta de cuidado y la sobreconfianza son usualmente mucho más peligrosas que deliberadamente aceptar riesgos. Y esto lo dijo nada menos que Wilbur Wright, uno de los dos hermanos Wright, que son los padres de la aviación moderna. Y es lo mismo para la ciberdefensa o la defensa de los activos cibernéticos. El aceptar que existe un riesgo y el planear alrededor de ese riesgo es mucho mejor que no tener cuidado y ser muy confiado pensando que en el pasado no nos ha pasado nada. Y eso es fundamentalmente la posición de la ciberdefensa moderna. Hay 3 efectos tecnológicos que se unen o que están sucediendo en nuestra era. Todos sabemos que la velocidad a la cual estamos experimentando cambios es mucho más rápida de lo que jamás habíamos percibido. Y hay básicamente 3 efectos que incluso algunos estudiosos lo llaman 3 leyes tecnológicas. Número 1, la capacidad de almacenamiento hoy es infinita. Podemos guardar o almacenar cualquier tipo de información en cantidades que ya simplemente no tienen límite. Algunos de ustedes se acordarán algunos años cuando creamos nuestras primeras cuentas de correo. Yo tengo una en Hotmail que todavía la mantengo. Había un límite en la cantidad de correos que podíamos mantener en esa plataforma. Hoy en día eso ya no existe ninguna capacidad. Es decir, yo ya puedo querer almacenar lo que quiera y se me permite. Puede ser en algunos lugares con necesidad de pago, en otros no, pero ya no existe limitación al almacenamiento. Segundo, hay una enorme capacidad de procesamiento, es decir, de músculo de máquina o de músculo de cómputo, y crece permanentemente. Y tercero, la velocidad de transmisión de datos se incrementa también permanentemente, mucho más con el advenimiento de 5G, que todos sabemos que va a multiplicar por millones las capacidades de transmisión de datos de nuestros dispositivos. Estos 3 elementos hacen que la tecnología tenga un impacto realmente diferente y que nos accione capacidades en el área de la transformación digital que hace muy pocos años era imposible. Estos efectos tienen un nacimiento que para muchos de nosotros era desconocido, y yo se los voy a contar a través de esta historia. En 1991, se acordarán ustedes, se creó la World Wide Web, es decir, la capacidad de Internet de ser interactiva y de publicar información de una forma mucho más amigable. Un año después ya había 1 millón de computadoras conectadas. Y en 1996 ya habían 10 millones de computadoras conectadas. El Internet, por lo tanto, con el advenimiento de la WWW, se convirtió en el helado del mes y para todo el mundo era interesante. Comenzaron a aparecer empresas que propugnaban el uso de Internet como un nuevo modelo de negocios, y algunas de esas que están ahí, algunos de ustedes se acordarán. Pets.com vendía mascotas y suministros de mascotas en Internet. Y Toys vendía juguetes para niños en Internet. Webbank vendía suministros para el hogar y alimentos y abarrotes por Internet. Y Flux era un poquito más extraña. Lo que decía era que podía capturar el dinero de los usuarios para que pudieran gastar ese dinero en diferentes lugares en Internet, como una especie de moneda electrónica. Todas estas compañías desaparecieron, hoy no existen, pero nos dejaron 2 elementos fundamentales. Crecieron muy rápidamente, porque los inversionistas en el mundo vieron con muy buenos ojos los negocios en Internet y les inyectaron miles de millones de dólares como capital de trabajo. De hecho, eToys incluso pudo pautar un comercial en el Super Bowl. Imagínense lo que tiene eso de costo proveniente del dinero que los inversionistas les estaban inyectando. Sin embargo, ninguna de estas compañías fue suficientemente exitosa como para que su facturación respondiera al nivel de inversión que estaba teniendo. Entonces, todas quebraron. Hoy no existe ninguna, casi ninguna, de las compañías que se crearon en la famosa burbuja
de las .com. Lo que sí nos dejaron fue mucha inversión en tecnología y en dispositivos. La comunicación que se requería, los anchos de banda que en aquel entonces eran pequeños, pero por lo menos las autopistas que fueron creciendo comenzaron a crearse, los servidores, y eso con la evolución llegó a convertirse en las capacidades que vimos en la filmina anterior. Entonces, al final, todo el mundo de la transformación digital que está incentivado por capacidades tecnológicas tan potentes, tuvo su nacimiento en el advenimiento de las burbujas, de la burbuja.com. Siempre ha existido una necesidad de proteger la información, porque los activos de información tienen valor. Yo le pongo el ejemplo a la gente siempre de una clínica o un hospital que almacena sus registros de pacientes en papel, digamos en files o en archivos de papel, como en algunos lugares, en algunas clínicas, hospitales de Costa Rica todavía sucede, en el pasado era mucho mayor. Ustedes saben que los expedientes médicos son muy atractivos para ser sustraídos, porque muchas cosas se pueden hacer a través de ellos. En particular hay una que tiene que ver con el chantaje. Si yo sustraigo un expediente médico y yo veo información sensitiva de la persona, por ejemplo, alguna enfermedad que a la persona le puede avergonzar en el pasado, yo puedo llamar a esa persona, si soy un delincuente, y le exijo un pago para que yo no divulgue esa información sensitiva. Pero cuando la información está en papel, el sustraer 10 expedientes o 100 o 1000 es siempre complicado. En el momento en que el advenimiento de las capacidades digitales llega, que llegó hace algunos años, en ese momento la aglutinación de la información comienza a ocurrir. Entonces, de esa misma naturaleza de la aglutinación tiene que ver la capacidad de yo sustraer información. Entonces, el valor de la información siempre ha sido o ha estado presente. Sin embargo, la multiplicación de los accesos y la multiplicación de los lugares en los cuales hay puntos de comunicación multiplica las posibilidades de que un atacante sea exitoso en vulnerarlas, las fuentes de información. Y estamos hablando de empresas, estamos hablando de individuos, estamos hablando de familias, incluso de corporaciones a nivel mundial. Se dice que en el 2018 los hackers sustrajeron más de 500 millones de registros y el 75% de las empresas de salud y el 90% de los bancos fueron vulnerados. De acuerdo a nuestra experiencia, el 100% de las instituciones de salud y el 100% de los bancos han experimentado algún tipo de vulneración, ya sea interna o externa. Y se estima que para el 2021, este año, la inversión en ciberseguridad en el mundo va a ser de $6 billones, es decir, 6.000 millones de dólares, lo cual es una inversión realmente muy sustancial y creciendo muchísimo conforme a los años anteriores. Un ataque cibernético es importante entender por qué se da. Y para tratar de comprender cuál es su radiografía, vamos a utilizar esta metodología. El what, es decir, qué es un ataque cibernético, por qué ocurre y a quién es dirigido el ataque cibernético. El what es cuál es la forma en que se evidencia que de una u otra manera, como individuos o como personas en una organización o como empresas, hemos sido vulnerados. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Por qué existen los hackers y de qué forma se manifiesta su interés de penetrar o de vulnerar las organizaciones? ¿Y a quién? La pregunta fundamental. ¿Estoy yo o mi empresa en posición de riesgo ante un ataque? Estas tres preguntas nos logran posicionar en el ambiente correcto de comprender de qué tamaño es el riesgo, por qué alguien me puede atacar y cómo se puede ver ese nivel de ataque. Y fundamentalmente, allá arriba en la filmina pueden ver cuándo, que es la última de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuándo pudiera ocurrirnos un ataque? Bueno, vamos a tratar de responder el qué. ¿Cómo se ve un ataque? Fundamentalmente hay tres tipos de razones o fundamentaciones de un ataque cibernético. Primero, la que se llama la exfiltración. Es decir, el atacante está interesado en sustraer información sensitiva. Ese es el primero. La segunda es la paralización. El atacante está interesado en paralizar a la empresa, es decir, dejarla inoperante. Y tercero, reputación.
el atacante está interesado en dañar a la persona o a la empresa a nivel de su propia reputación. Esos tres elementos nosotros los hemos visto con mucha frecuencia. Hemos trabajado incidentes de exfiltración de datos en donde hay un atacante que espía a la organización. Hemos trabajado incidentes en donde un atacante paraliza a la organización y hemos trabajado incidentes en los cuales el atacante intenta dañar la reputación de la empresa o la organización. La segunda pregunta es ¿por qué? ¿Por qué alguien quiere exfiltrar datos de una empresa? Bueno, es bien sencillo. Quiere comercializar esos datos. Los datos sensitivos normalmente tienen mucho valor. Hay gente interesada en utilizarlos. El caso más común, que es muy cercano a nosotros, es las estafas que tienen lugar del famoso Centro de Operaciones de la Reforma, que utiliza datos sensitivos de las empresas de gobierno para atacar a través de una estafa a las personas. En la paralización, lo que se quiere es extorsionar a la víctima. Si yo tengo una empresa paralizada en sus sistemas, le voy a cobrar dinero para volverla a su modo operativo. Y en la reputación, yo quiero disminuir su valor de marca. Puede ser que yo quiera atacar a una municipalidad o a un alcalde o a una persona de gobierno, pero también una empresa que es competidora mía. Lo hemos visto también, incluso en muchos casos en nuestro país. ¿Quién, por lo tanto, está sujeto a ese tipo de ataques? Es clarísimo que quien tenga información sensitiva está sujeto a poder ser exfiltrado. Quien tenga sistemas de misión crítica está sujeto a ser paralizado. Dicho sea de paso, todas las empresas tienen sistemas de misión crítica hoy, cualquiera. El sistema de facturación es un sistema de misión crítica. Y una oposición agresiva, alguien que le interesa dañar al sujeto, está interesado en disminuir su valor de marca a través de un daño reputacional. ¿Cuándo podemos nosotros observar el resultado de un ataque? Esa es la última de las preguntas que hacíamos. ¿Cuándo puede suceder? Yo les quiero mostrar este ejemplo, que es un texto real de un mensaje que puso un atacante de un ransomware en una empresa atacada localmente. De hecho, fue una empresa a la cual nosotros le ayudamos, una empresa de tecnología. Le inhabilitó cerca de 75 servidores y estaba cobrando en aquel entonces cerca de $500,000 por liberar la operación de los servidores. Ellos habían trabajado en tecnología por muchísimos años, una empresa con presencia mundial, habían hecho esfuerzos en el área de protección de datos y aún así, de cierta forma, de hecho en este caso fue por un descuido de una persona en el departamento de tecnología, lograron tener una brecha y lograron infectarla a través de este ransomware. Al final, con el apoyo nuestro, logramos que ese dinero no se pagara. Obviamente era demasiado complicado hacerlo y volvimos a la empresa a un modelo operativo viable. Pero mi mensaje acá es, esto puede ocurrir en cualquier momento. En muchas ocasiones hemos visto compañías que dicen nunca me ha pasado nada o personas que dicen un presidente de una empresa muy importante nos dijo nunca nos ha sucedido nada, por lo tanto en realidad no lo creo necesario protegernos y cerca de 3 o 4 meses después se manifestó un ataque bastante virulento de exfiltración de datos. El cibercrimen es una industria mundial. Voy a rápidamente recorrer esta filmina que es realmente importante, pero muestra por qué esta dirección de crecimiento se mantiene. Número 1, que está sucediendo, la superficie de ataque se expande. Antes se atacaban solo las computadoras y los servidores. Hoy en día las redes, la nube, los usuarios, nuestros celulares y cada vez más los dispositivos del Internet de las cosas. Es decir, hay más lugares donde atacar. Quienes atacan, es decir, los actores del ataque, están cada vez más motivados y tienen más financiamiento. Hay dinero proveniente de inversionistas, hay empleados colaboradores maliciosos que tratan de sustraer información o de dañar la compañía. E incluso hay estados, países que tienen fondos para invertir en empresas delincuenciales, como se dice que Corea del Norte y Rusia. Y tercero, cada vez más los ataques son más creativos y sofisticados y más difíciles de entender su comportamiento. Ese que menciono ahí a la izquierda abajo de spear phishing, les voy a hablar de un ejemplo que nosotros contuvimos de spear phishing acá en Costa Rica. Y la razón por la cual esto ocurre es porque hay una demanda. Se pueden comprar en la red oscura números de tarjetas de crédito, cuentas de la nube, registros de pacientes de hospitales. En la red oscura puedo encargar, si lo quisiera, un malware hecho a la medida para atacar a una empresa
o un DDoS, que es un ataque de fuerza bruta para atacar los servidores de una empresa con bastante facilidad. Y esta es una tendencia que lamentablemente crece y parece que no tiene fin. Existe una nueva realidad que hay que reconocer, y estas 4 citas provienen de un señor que se llama Tom Farley, que es un expresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, hablando de los temas de la ciberdefensa. Dice: las nuevas tecnologías digitales y conectadas seguirán siendo cada vez más parte de nuestras vidas. Creo que para todos esto es clarísimo, parece obvio, pero es algo que tenemos que asumir. Pero lo segundo es, aún estamos en la infancia de la era digital. La expansión del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial y otras tecnologías exponenciales van a ampliar la superficie de ataque. Tercero, hay que moverse rápido porque hay que afrontar el reto de la ciberseguridad antes de que se vuelva ingobernable. Todos los expertos, dice él, nos transmiten gran sentido de urgencia. Y cuarto, la ciberseguridad es una combinación de gente, procesos y tecnologías en un esfuerzo coordinado. Es claro lo que dice el señor Farley. Esto no es un tema de tecnología o del departamento de TI de la empresa. Es un tema de todos nosotros y, por supuesto, usted, que es un gerente de una empresa, es el que está llamado a liderar este tipo de procesos de manera coordinada. Esto es lo que decimos en esta filmina. El gerente de hoy tiene todos los atributos para poder ser un objeto de un ataque cibernético. O sea, le puede pasar a cualquiera de ustedes, porque el gerente tiene información sensitiva bajo su control, tiene acceso a sistemas de misión crítica y genera interés de marca. Es decir, es alguien con un modelo reputacional importante. Por lo tanto, si alguno de los gerentes cae dentro de la mira de un atacante, es muy posible que el atacante piense que puede sacar provecho de un ataque cibernético. Y eso es lo que todos nosotros tratamos de evitar. El ejemplo que les quería mencionar es un ataque de spear phishing. El spear phishing es un correo malicioso que está dirigido a una persona. Nosotros trabajamos con una empresa que fue infiltrada por un espía. El espía logró comprender cuál era el comportamiento del gerente general en su comunicación vía correo. Sabía cuándo estaba en la compañía y cuándo no, cuándo viajaba, y aprovechó que el gerente estuvo de viaje algún tiempo por afuera para mandar un correo suplantando su dirección de mail a una persona del departamento de contabilidad para solicitar una transferencia de dinero para pagarle a un proveedor, que el proveedor existía. La única diferencia es que el número de cuenta lo había cambiado y el razonamiento del gerente es urgente a esta nueva cuenta de nuestro proveedor porque si no perdemos el embarque o lo que fuera. Entonces, este es un caso bastante sonado. Nosotros trabajamos con esta empresa por algún tiempo para tratar de detectar cuál había sido el error de penetración y encontramos un grupo de portillos importantes en donde el atacante logró entender cuál era este comportamiento del gerente y atacarlo a él directamente. Y esto es algo real. Esto fue un caso de una empresa acá en Costa Rica. Ya para terminar, yo nada más quiero hablarles de otro tema diferente, mostrándoles este video que está acá, porque sé que todos ustedes dicen y el Bitcoin, y esto es un tema que no tiene nada que ver con ciberseguridad ni ciberdefensa, pero es un abrebocas para una próxima conversación que vayamos a tener. Este es un video chistoso para todos los que quieran invertir en Bitcoin. Muchas gracias a todos. Los dejo con Esteban, que va a profundizar en los temas tecnológicos más importantes y luego en alguna otra ocasión hablaremos de criptomonedas y de Bitcoin. Por supuesto, quedo aquí a sus órdenes para cualquier otra duda. Esteban, no sé si querés que yo siga con la presentación o vas a tomar voz control. Yo comparto, sí.
Más bien me avisan cuando lo pueden ver. Listo. Listo. Súper. Bien. Bueno, ya hoy día martes vamos a tratar el tema de... Vamos a tratar de hacer unas paralelas al respecto de cómo vernos a todos como una familia y cómo abordar el tema de la ciberseguridad, no desde un enfoque de producto, sino desde un enfoque de alianza, de una alianza en la que todos somos parte, una alianza en la que estamos todos involucrados, porque todos somos un blanco para estos cibercriminales. Y es muy importante que trabajemos las líneas estratégicas desde los niveles más básicos hasta poder lograr tener nuestra propia idea de ciberseguridad en nuestra mente a nivel personal y de ahí poderla transmitir a nuestros familiares y a nuestro trabajo, ¿no? A nuestras personas. Entonces, vamos a ver, lo que vamos a recorrer son unos conceptos muy básicos y luego vamos a ver nuevas tendencias en tecnología que están evolucionando y que ahora deberían de ser parte de nuestra caja de herramientas. ¿Okay? Entonces, son varias reglas de oro, muy simples. Hay que tratar de hacer esta conversación que sea extremadamente familiar para todos los que estamos hoy aquí. No va a ser una presentación técnica, digamos, profunda técnica. Vamos a tratar de hacer una paralela, como les dije, con estos conceptos y con las tecnologías que ahora están abordando la fortaleza de los nuevos sistemas que están disponibles en Internet y cómo estas tecnologías tenemos que adoptarlas nosotros y entenderlas y trabajarlas, porque en este momento todos estamos siendo parte de una era en la cual el que no se actualiza tecnológicamente va a quedar en el olvido, ¿verdad? Y estamos hablando a nivel personal y a nivel empresarial también. Entonces, también quiero que durante la presentación, si van teniendo preguntas, las apunten en el chat, porque al final vamos a ir repasando una por una y contestándolas según vayan cayendo en la cola, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Básicamente vamos a aprender sobre unas reglas de oro muy, muy simples, qué factores incrementan el riesgo y cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para identificar esos factores y tomar medidas. Vamos a fortalecer navegación en línea desde un punto de vista de qué estructuras nos permiten a nosotros navegar de manera más segura en línea, tomando en cuenta todos los tipos de amenazas que pudieran existir ahí afuera. Y esto nos va a llevar a entender por qué hay fraude, por qué existe el fraude electrónico. No vamos a entrar en que las llamadas de la reforma, que los mensajes de WhatsApp, no. Vamos a tratar de entender por qué existe el fraude, cuáles son esas líneas que no estamos considerando dentro de nuestra caja de herramientas o dentro de nuestra experiencia diaria que apoyan al fraude, ¿verdad? El fraude existe en todas sus formas y el fraude electrónico es simplemente una nueva versión de lo que siempre ha sucedido. Cómo fortalecemos nuestras comunicaciones entendiendo la variedad de aplicativos de mensajería instantánea que tenemos en nuestra mano y también por qué hay diferentes capas, en qué se diferencian y vamos a aprender un poquito más sobre claves y privacidad. ¿Okay? Bien, entonces, las reglas de oro, vean que es algo completamente simple. Aquí no vamos a poner la regla número 1, la regla número 2, no. Básicamente es algo de sentido común. El Internet, la seguridad del Internet en muchas oportunidades se basa en el sentido común del usuario. Si nosotros perdemos el sentido común en nuestra vida diaria, ¿verdad? Vamos a tener problemas reales físicos. Yo no puedo llegar y perder el sentido común y entregarle mi billetera a alguien completamente desconocido en la calle y no pretender que, bueno, hay un 50-50, que me la devuelvan o prácticamente que me quede sin mi billetera, ¿verdad? Entonces hay que tomar el sentido común. Entonces, el uso del Internet como una herramienta de comunicación del ser humano
es un ecosistema del que ahora somos parte, que no existía hace años, ¿verdad? No existía hace miles de años, no existía hace cientos de años, no existía ni siquiera hace 30 años o 20 años, ¿verdad? Entonces, esto es una nueva modalidad de comunicación entre los seres humanos, es una nueva tendencia de cómo estamos interconectando. Hay una frase que dice que el ser humano nunca ha estado tan conectado, pero al mismo tiempo nunca ha sido tan ignorante en toda su historia, ¿verdad? Entonces, vemos que en el Internet todas estas situaciones que están sucediéndole a las empresas, a las personas, tienen mucho que ver con ese cambio, con ese nuevo giro, digamos, en la evolución humana, y estos sistemas que son mucho más rápidos de los que realmente el ser humano puede adaptarse. Entonces, es muy importante entender que el Internet como herramienta de comunicación es algo que debe mantenerse en un análisis constante, en un monitoreo constante, porque es una herramienta viva, es un organismo, ¿no? Si perdemos el control, vamos a tener serias consecuencias al respecto. Siempre tenemos que mantener control sobre nuestra experiencia en línea. Entender el valor de la información. Uno de los primeros pasos a la hora de generar una estrategia de ciberdefensa para todos los clientes que tenemos nosotros ha sido el mismo caso. Uno de los primeros pasos es entender qué tipo de información es la que generamos, qué tipo de información es la que hace que el negocio tenga valor y dónde está esa información, cómo la almacenamos, cómo la ubicamos, cómo se transforma, cómo pasa de ser un dato de un cliente que consta de solo un número de identificación, digamos un número de cédula, cómo se transforma en eso a través de todas las transformaciones del sistema, cómo llega a convertirse en una cuenta por cobrar, cómo llega a convertirse en un lead de mercadeo, cómo se transforman esos sistemas, cómo llega a ser un dato médico digital, cómo se transforman, cómo se estructuran. Si logramos entender eso, vamos a poder entender el valor de la información, porque entonces vamos a poder bajar esto a nuestro nivel personal. ¿Qué tipo de información es la que yo estoy creando día con día? ¿Qué tipo de información es la que yo estoy manejando en mi celular? ¿Y cómo la puedo clasificar? ¿Cuándo son cosas del banco? ¿Cuándo son cosas familiares? ¿Cuándo son cosas de la empresa? ¿Cuándo son cosas para mi crecimiento personal? Tengo que aprender a crear esos canales. De otra manera, y si yo permito que toda esta información se mezcle, es cuando vienen los problemas serios, cuando se pierde la información, cuando encontramos vulneraciones a la privacidad y la intimidad de las personas, porque dejaron claves de usuario botadas por todo lado, porque le dieron acceso a todo el mundo, ¿verdad? Cuando en ciertas situaciones les hackean en las redes sociales, etcétera, porque ellos voluntariamente, sin darse cuenta, entregaron su información a alguien que les quería hacer un fraude, y en lugar de poder contener el fenómeno, en lugar de poder contener esa amenaza, al no tener ningún tipo de segmentación entre los tipos de datos que genero y tampoco una segmentación en el tipo de dispositivos que utilizo para comunicarme con la gente o el tipo de dispositivos que utilizo para trabajar, etcétera, al no tener esa segmentación, todo se junta y cuando una amenaza entra, cubre completamente todo el ecosistema de mis datos y los deja inútiles, ¿verdad? O los roba, o los filtra, etcétera. Entonces, entendiendo el valor de la información que generamos, a partir de ahí vamos a generar medidas para poder tener control. Artículos de tecnología es muy importante porque uno tiene que mantenerse en estos momentos muy actualizado sobre las últimas tendencias tecnológicas en el ecosistema, que nos podamos tener algunos minutos para leer en el día lo último que ha sucedido con las aplicativos que utilizamos, puede ser la tecnología que utilizamos en el trabajo, puede ser que incluso alguien se meta e investigue un poco sobre por qué Amazon cambió el logotipo que tenían, ¿verdad? Y cuáles fueron sus motivantes, qué está pasando en el ecosistema tecnológico, porque lo que sucede en el ecosistema tecnológico nos golpea a nosotros de todas maneras. Incluso si ustedes no se están dando cuenta, en estos momentos se avecina, por ejemplo, aquí en el país, en Costa Rica, una elección nacional, una elección presidencial. Ya desde este momento todos deberíamos estar completamente preocupados por el tratamiento que se le va a dar a nuestros datos personales y a nuestros sistemas de información, tanto personales como de empresa, porque
lo que ha pasado en los otros países desde que sucedió la elección en los Estados Unidos de Donald Trump es que todos los países que están teniendo elecciones, ahora hay un nuevo normal, y es utilizar los datos de los votantes para potenciar las campañas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Todos somos una fuente de información. Algunos generan más información que otros. Algunos generan diferentes tipos de datos. Y hay sujetos más vulnerables que otros. Es lo que nosotros conocemos como el hack value, ¿verdad? Entonces, aprender sobre el uso correcto de estos sistemas nos va a permitir a nosotros entender cuando algo está mal y cuáles son las consecuencias que puede tener esto a la hora de golpearnos en la empresa o a la hora de golpearnos a nivel familiar. ¿Cuál sería la consecuencia? Y la pregunta fundamental siempre es, ¿cuál es la consecuencia de que estos datos se pierdan? Si yo tengo al frente mío una foto de mi familia, ¿qué pasaría si esa foto la posteo de una manera que tal vez no era necesaria y comienza a hacerse viral porque alguien empezó a hacer mofa de mi familia por alguna razón, se hizo viral en internet y en minutos toda mi familia está en riesgo, ¿no? Entonces, si yo no puedo protegerme a mí, ¿cómo pretendo proteger a mi familia y a mi organización? Entonces hay que ser responsables respecto a los nuevos caminos que está tomando el Internet, donde algunos son bastante oscuros y tienen consecuencias gravísimas para la vida de las personas. Tenemos que entenderlo, ¿no? Estamos viviendo un momento en el cual un movimiento en falso en el Internet puede llevar a la catástrofe total a la vida de alguien. Entonces, debemos empezar a aprender a construir nuestras murallas de protección. Tenemos que levantar esas murallas. Ya no podemos vivir de un modo analógico. Ya no todo es papel, ya no es un tema de, bueno, voy a levantarme para ir a comprar algo al supermercado. No, ahora es todo digital. Todo está en los trámites hacia el gobierno, las compras del mes, los trámites bancarios, todo está en digital. Por lo tanto, nosotros tenemos que movernos y migrar hacia esa nueva realidad y aprender a levantar las defensas contra las amenazas que existen y son nativas de esa realidad, ¿no? Entonces hay preguntas que debemos hacernos que son fundamentales. La primera es, ¿qué queremos proteger? Si yo veo alrededor mío y si ustedes están en su casa, vean alrededor de ustedes, vean a su familia, si tienen hijos, vean a sus hijos, si tienen, si tienen un perro, un gato, una mascota, lo que sea, véanlo a la par. Eh, Analicen en su ecosistema, si tienen la computadora en estos momentos, qué programas están utilizando, qué tipo de información están generando en estos momentos en redes sociales. A muchas personas el día de ayer estuvieron con los ánimos muy en alto por una protesta feminista que se dio en el centro de San José y comenzaron a postear de una manera exagerada de odio, ¿verdad?, contra las redes sociales hacia ambos bandos. Ya sabemos que también esto dio pie a que se iniciaran investigaciones por las personas que estuvieron involucradas en esta marcha. Fotos se han filtrado en grupos, se han filtrado perfiles de usuarios, tanto que defienden como que atacan, y se ha hecho todo un tema extremadamente sensible. Entonces, muchas de esas personas que han sido ubicadas a través de redes sociales van a tener consecuencias directas, lo quieran o no, porque puede ser que incluso eran personas que no tenían nada que ver con el tema, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué necesidad, por ejemplo, tenemos de exponernos hacia ciertos ambientes y qué necesidad o qué nivel de mitigación podemos realmente tener en estos momentos para proteger nuestros activos y nuestros datos? Entonces, debemos hacer una lista, en principio, de todas las cosas que queremos empezar a proteger. Luego, una vez que tenemos toda esa lista de activos, nosotros lo hacemos en nuestros ejercicios con nuestros clientes también, iniciamos siempre con inventarios. Es el primer dominio de fortalecimiento, es el de activos y configuraciones. Es la línea o la lista de todas aquellas cosas que poseemos que generan algún tipo de dato. Y lo vamos a ir listando uno a uno. Luego, en la siguiente columna, si lo quieren ver como una tabla, en la siguiente columna vamos a listar todas las amenazas hacia estos datos. ¿Okay? Entonces, en un periódico nacional me hacían una entrevista respecto a la plataforma de OnlyFans. Entonces, bueno, hay muchos bandos también, en este caso, algunos
lo apoyan, otros están en contra. La pregunta para las personas es, ¿cuál es la amenaza? ¿No? Si yo genero datos íntimos en una plataforma abierta al Internet, donde cualquiera tiene acceso y básicamente pueden pagar $1 o $5 o lo que sea que la persona definió, vale su contenido, ¿qué le impide a esa otra persona tomar fotos o grabar el video que está viendo en su dispositivo, en su computador, y luego transmitirlo de manera gratuita al resto del mundo, ¿no? ¿Qué posibilidades o cuáles son las oportunidades que yo tendría para eliminar ese contenido de la red? Las cuales usualmente tienden a cero, ¿verdad? Entonces, esas son las amenazas. ¿Qué pasa si yo tengo mis datos de la cuenta financiera de la empresa y los tengo almacenados con una contraseña que está apuntada en un cuaderno, ¿verdad? ¿Cuál es la amenaza? Bueno, que en algún momento alguien puede obtener acceso a ese cuaderno y va a leer la contraseña. En un reportaje que hicimos con las noticias también, mucha gente respondía, bueno, yo me mando mi contraseña al correo para tenerla ahí en el correo y cuando ocupo voy y reviso el correo y ahí tengo las contraseñas de mis apps. Bueno, ¿cuál es la amenaza? Que alguien puede tener acceso a su correo y a partir de su correo tiene acceso a todo el resto de aplicativos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una línea relacionada a las amenazas. Y luego, una vez que tenemos el listado de activos y el listado de amenazas, vamos a hacer un listado de medidas. ¿Okay? Estas medidas o controles normalmente son los que vamos a enforzar y vamos a mantener de manera cíclica, evaluándolos, validándolos, entendiendo si las medidas que estamos tomando hacen efecto, obteniendo algún tipo de métrica, aunque sea una métrica intuitiva. O sea, uno podría tener una idea de que si en estos momentos yo apliqué medidas, por ejemplo, para proteger mi Facebook, como meter una autenticación de doble factor, un token, o si yo fui al banco efectivamente y me dieron un token para obtener mi cuenta y no he tenido fraude hasta el momento, eso es una métrica intuitiva, que básicamente me dice, tomé una medida que está funcionando. ¿Que la puedo probar? La puedo probar. ¿Cómo la puedo probar? Revisando mi cuenta de banco, analizando si tengo transacciones fraudulentas o no, y en el caso de que no las tenga, eso quiere decir que la medida está funcionando. ¿Okay? Una vez que la medida deja de funcionar, por alguna razón, entonces ya ahí entramos en un ciclo en el cual hay que renovar esas medidas, volver a hacer la evaluación y entender qué es lo que está saliendo mal. Esto normalmente dentro de los esquemas de diseño que nosotros aplicamos se traduce en un sistema automático de gestión de la seguridad de la información. Y esas medidas son constantemente renovadas por estos sistemas y por una serie de líneas de política y gobernanza que van a apoyar la creación de este sistema y que van a apoyar el largo plazo de la aplicación de estas medidas por parte de la organización, por parte de mi familia o por parte mía personal, ¿verdad? Eso es un sistema de gestión de la seguridad de la información que se puede ver desde una línea empresarial o se puede ver a nivel personal. Yo puedo tener mi propio sistema de control y gestión de mi propia seguridad de la información si yo quisiera. ¿Qué pasó el año pasado? El coronavirus, ¿verdad? El coronavirus vino a cambiar todo el panorama que teníamos antes. Los grandes gigantes de la tecnología se hicieron, ya no eran los reyes, sino que se convirtieron en los emperadores de la tecnología digital a nivel mundial. Ya básicamente, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Japón es equivalente al patrimonio de Amazon. O sea, Amazon genera tanto dinero como lo hace Japón en su Producto Interno Bruto. Es algo exagerado, ¿verdad? Y así estas empresas grandes son básicamente países. Por lo tanto, este cambio solo transformó a la empresa en algo, o al Internet, en algo mucho más potente. También transformó a los atacantes. Hemos visto ya un tema de fábrica de software aplicada a sistemas de ataque informático. Ya son sistemas que antes mucha gente decía, bueno, pero es que alguien los crea, seguro alguien ahí que está en su casa y tiene mucho tiempo libre, se generó un script, se generó un programa y lo lanzó y su grupo de atacantes lo está utilizando. Bueno, vamos con el grupo de atacantes, los encontramos y terminó la amenaza. Lo que está pasando ahora es que la transformación digital llegó también al cibercrimen y ahora ellos se han transformado. Entonces, como les digo, los planteamientos de DevOps, por ejemplo, de desarrollo de software, se han aplicado a la industria del cibercrimen y ahora lo que ellos generan son paquetes, así como se generan antivirus, así como generamos aplicativos, así se genera ahora toda una industria de software de ataque
que se vende, ¿verdad? Entonces yo ahora, en lugar de contratar a un hacker, voy y compro una herramienta de software as a service que está en nube para atacar a mi competidor y bajarle los sistemas durante 48 horas o un mes, si tengo el suficiente capital. O compro un ransomware as a service y alguien está gestionando la plataforma del otro lado, algún grupo de ataque, y me lo dan como un servicio, donde un servicio que yo obtengo niveles de respuesta, soporte, actualizaciones al sistema, obtengo todo, ¿no? Entonces esto es una carrera contra el tiempo. Si su empresa no ha aplicado, y esto nos pasó muchísimo el año pasado, dando, por ejemplo, en la prensa, muchas de los avisos a todas las personas diciéndoles la pandemia va a traer una oleada sin precedentes de ataques informáticos. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Y en este país, una enorme cantidad de empresas cayeron víctimas de los ciberataques, perdieron sus perfiles de contacto en línea, perdieron sus sistemas de facturación, hubieron fallas críticas en sistemas como decía Hernando, de misión crítica dentro de las empresas, impactos financieros, tuvimos, bueno, ataques, no solo ataques desde el punto de vista dirigidos, sino incidentales incluso, que se liberó algún tipo de amenaza dentro de la empresa, o incluso por la misma desesperación ante la crisis económica, muchas personas optaron por el cibercrimen como un medio de poder subsistir, ¿no? Y entonces el World Economic Forum ha presentado algunos de los riesgos, los top 10 riesgos que se han generado a partir de la pandemia. Entonces vean que en primer lugar la recesión por la economía global, esto ha también inyectado millones de nuevos cibercriminales al sistema, personas que previo a esto tenían sus trabajos en empresas, en departamentos de TI, lo perdieron todo, decidieron empezar a hackear, ¿verdad? O a unirse al cibercrimen para obtener ganancias. Pero vean que la tercera fuente que ellos mencionan es efectivamente el fraude, debido a un cambio sostenido en los medios de trabajo. Y ahora todos estamos en este momento en una videollamada, cuando tal vez anteriormente, 2 años atrás, hubiésemos estado en alguna sala de algún hotel o en algún evento. Ahora estamos todos aquí y entre más tiempo estemos conectados, yo no sé si ustedes han visto, bueno, los planteamientos estadísticos implican que, pues, entre más tiempo pase en una operación realizándola yo, hay riesgos asociados a esa operación que estoy realizando. Entre más tiempo transcurra de que ninguno de esos riesgos se materialice, mayor es la probabilidad de que vaya a ocurrir, ¿verdad? Entonces, si a mí no me ha pasado nada, más bien yo debería estar preocupado de no estar tomando las medidas necesarias para proteger a mi organización, porque cada segundo que transcurre son ustedes más vulnerables a un ataque si no están tomando las medidas, ¿verdad? Entonces, los tipos de inversión han mostrado mucho cómo se está moviendo el mercado de la ciberseguridad, entendiendo que ahora las inversiones van dirigidas a mejorar los mecanismos de acceso, mejorar la seguridad que tenemos en nuestros dispositivos finales, en nuestras laptops, en nuestros celulares. Herramientas anti-phishing han crecido mucho porque el phishing se ha desbordado en todos los países, ¿verdad? Los mensajes de correo electrónico malicioso se han desbordado, el fraude por correo electrónico se ha desbordado en el último año. Ahora queremos más privacidad porque al estar más conectados nos estamos dando cuenta que nuestros datos están empezando a ser apetitosos para mucha gente. Entonces hay mucha gente que está diciendo, bueno, ya ahora que estoy tan conectado, ya que estoy todos los días desde mi casa, todos los días conectado haciendo ciertas cosas, quiero más privacidad. Y han proliferado las soluciones, por ejemplo, de VPN que existen, digamos, los proveedores han reducido precios, hay más competencia, todo eso es bueno. Entonces el ejercicio que vamos a hacer es, a partir de esto, hemos seleccionado 6, digamos, 6 ambientes que vamos a proteger, ¿verdad? Son 6, digamos, planteamientos que ustedes tienen que tomar en cuenta. 6 cosas que me van a permitir a mí estar más seguro desde el nivel personal hasta el nivel de mi empresa. Entonces, son 6 cosas en las que se debe poner atención, se debe invertir. Entonces,
Ahora, por ejemplo, vamos a tachar aquí el uso de VPN porque vamos a hablar de algo nuevo que se llama SDP, que es la evolución del VPN. Esta es la primera pregunta que nos hicimos al principio, ¿verdad? ¿Qué queremos proteger? En este caso vamos a proteger 6 ambientes: la nube, las redes sociales, mis cuentas personales o mi identificación personal, mis dispositivos, mi correo electrónico y mi navegación por Internet, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la línea de autenticación. Entonces, hay algo que se llama autenticación y hay algo que se llama autorización. La autenticación es la capacidad que yo tengo de demostrarle a un sistema que yo soy yo. Entonces, básicamente es como llegar con mi cédula y presentársela al guardia de una torre o de un trabajo y me registro. Mi cédula es mi identificación, aprobada por el Tribunal Supremo de Elecciones, con los sellos del gobierno, etcétera. Yo sé que esa cédula la puedo presentar en cualquier lugar y voy a ser identificado por mi nombre y por mi ciudadanía. Eso es una identificación. Posterior a ello, llega la autorización. La autorización es, luego de que yo me identifico, me asignan una serie de privilegios relacionados a mi identidad. Entonces, la autorización quiere decir que yo me identifico en el lobby de una torre de negocios y me autorizan para llegar a el piso 3, nada más. Eso es mi autorización. Usted está autorizado para ir al piso 3. Y siguiente, luego de esa autorización, usted puede entrar al piso 3, pero únicamente a la sala de conferencias 1. ¿Okay? Eso es un planteamiento de autorización. Todos los sistemas lo utilizan para definir qué roles tiene un usuario dentro de una red tecnológica, ¿verdad? Entonces, es muy importante que desde un punto de vista de gobernanza, la autenticación y la identificación tengan, la identificación, perdón, la autenticación y la autorización tengan muy bien planteadas sus políticas, porque esa es la primera línea de defensa. Ahí es donde los primeros personas, digamos, o ciberatacantes o sistemas maliciosos van a tratar de vulnerar, es hacerme pasar por un usuario legítimo. Mucha gente, pues, uno de los pasos fundamentales para tener en cuenta es yo necesito proteger mis contraseñas, necesito proteger mis claves. Por lo tanto, uno de los primeros pasos que vamos a explorar en este momento es las opciones de diferentes tecnologías disponibles para proteger mis contraseñas. Entonces, ya ahora vamos a pasar del concepto de password, que es un concepto obsoleto, hacia el concepto de frase clave o passphrase. ¿Okay? El password ya demuestra no ser lo suficientemente seguro. No es ya una práctica segura utilizar una combinación de usuario y contraseña, porque ya no es suficiente. Ya tenemos demasiados sistemas capaces de quebrar combinaciones de usuarios y contraseñas. O sea, si usted todavía se está logueando a su trabajo y a su cuenta del banco a través de la plataforma digital únicamente con un usuario y una contraseña, usted es vulnerable a que en algún momento vayan a robar su usuario y contraseña para robarle sus redes sociales, para robarle su correo electrónico o para robarle la plata que tiene en el banco. Entonces, hay sistemas que uno podría consultar en línea, ¿verdad? Como How Secure is Your Password. Bueno, How Secure is My Password, para tratar de ver qué tan seguro es, por ejemplo, el password Samuel 123, ¿verdad? Entonces, Samuel 123 se puede quebrar en 42 minutos, que potencialmente normalmente nosotros lo decimos es una aproximación, pero contra un sistema profesional de ataque, deberíamos de dividir eso entre 2. O sea, en menos de 20 minutos, esta combinación ya la podemos quebrar. ¿Okay? En cambio, podemos cambiar por una frase clave. Entonces, no solamente es mejor, porque la gente, uno de los problemas de los passwords es que la gente se los olvida, ¿no? Entonces, hacen una combinación de un password extremadamente complejo y en 5 minutos ya no recuerdan cuál era. Tampoco lo almacenan de manera segura y más bien termina siendo un remedio peor que la solución. La combinación real, segura, es la de recordar una frase. Que ustedes traten de recordar una frase de su infancia o una frase
de algún anuncio de televisión, algo que les que les quede a ustedes, algo que ustedes recuerden bien. Y entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a crear nuestras propias frases clave. Una buena práctica es efectivamente crear una frase clave, como me encanta el helado, ¿verdad? Y yo puedo ponerla en el evaluador para que ustedes vean. Aquí podemos escribir. Y les invito a hacerlo, seguir esta demostración. Pueden entrar a howsecureismypassword.net y ir haciéndola conmigo. Pueden poner, me encanta el helado. Y con solo eso nos estamos topando con una contraseña que es virtualmente imposible de quebrar, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Que la buena práctica nos dice, cambiemos algunas de las frases o algunas de las letras. En lugar de una O, pongamos un 0. O en lugar de una I, pongamos un 1. Y luego al final, que bien le podemos poner ese signo de exclamación, pongámosle un asterisco, ¿verdad? Algo así. Entonces, la frase se va a mantener. Ya ahora va a ser I love ice cream con un 0 y con un 1 y con un carácter especial. Cumplimos con todo lo estipulado por los estándares internacionales de seguridad en una frase que vamos a poder recordar por siempre, no se nos va a olvidar, ¿verdad? Y es una frase prácticamente imposible de quebrar por un sistema de ataque. Y nosotros, como habla en castellana, tenemos un aliado adicional que es la ñ. La ñ se llama el poder de la ñ. Yo puedo cambiar las n's por ñ's en las contraseñas y se vuelven 3 o 4 veces más potentes, porque ningún sistema de ataque usualmente está programado para trabajar en español. Entonces no reconoce a la ñ como una letra, la reconoce como un carácter especial. Por lo tanto, no la puede ubicar dentro de los esquemas de ataque automático y la deja por fuera. ¿Okay? Entonces es mucho más útil. Eso es un buen consejo para que recuerden el poder de la ñ. Y ahora vamos a movernos. Y de nuevo, todo esto que les voy a mostrar hoy funciona para nivel personal y funciona hasta nivel empresa, para que ustedes hagan cambios en la empresa, en sus políticas, etc. De aquí vamos a poder ahora movernos hacia el espacio de los métodos passwordless. Y ahora la tendencia es, ya no ocupamos un password, ya no ocupamos una combinación usuario-contraseña. Ahora lo que yo ocupo son claves generadas de manera dinámica. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos como Azure en la parte de protección o el Microsoft Authenticator. Tenemos una aplicación que se llama Duo, que puede utilizarla cualquier persona para asegurar desde sus sistemas empresariales hasta sus redes de Instagram, Facebook, Twitter, etc. Y tenemos RSA, por ejemplo, que ustedes lo ven en sus tokens del banco, RSA, estos que son tokens genéricos, ¿verdad? Se trabaja un tokencito de este estilo, pequeñito. Eso es cifrado por hardware y nos funciona también. Entonces, esto es un método passwordless, ¿ok? Ya no ocupamos passwords. Hacia eso estamos migrando todos. Les cuento que también tenemos esquemas de acción como Yubico. Yubico es una tecnología que nos permite asegurar los sistemas con una llave física de hardware. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar esta pequeña llave para únicamente con la presencia de esta llave poder ingresar a mi laptop, a mi Mac, por ejemplo. Yo tengo una Mac, puedo utilizar Yubico y solo con la llave insertada en la computadora puedo trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana se roban mi computadora, no va a funcionar absolutamente ningún sistema porque la única forma de abrirla es con esa llave. Obviamente esto viene con un sistema adicional de recuperación y otras cosas, pero digamos que el dueño la puede tener. Otra capacidad que tiene los métodos passwordless es que pueden funcionar con el smartphone. Y tenemos a nivel de Google y a nivel de Microsoft la capacidad de poder abrir la computadora con tecnología NFC, como por ejemplo, o lo que le llaman contactless. Cuando ustedes van y pagan algún supermercado, pasan la tarjeta de crédito por un sensor y él lee el chip, ¿verdad? Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo con la capacidad NFC o Near Field Communication que tienen todos los smartphones y poder desbloquear la computadora con solo acercar nuestro celular al sistema. ¿Okay? Y esto funciona muchísimo en esquemas
de protección empresarial, porque de esta manera podemos asegurarnos que el acceso a la máquina es únicamente a través de un dispositivo aprobado por la empresa. ¿Okay? Entonces puede ser un sistema, un teléfono entregado por la empresa, o podría ser que para servidores críticos o usuarios críticos se les otorgue una llave para que solo con esa llave puedan ingresar a ciertas piezas de infraestructura. Les comento también, si no conocen quién es él, les invito a seguir el canal de Rob Braxman, que tiene todo un tutorial relacionado a Yubico y es excepcional. De hecho, muchos de los tutoriales que él tiene son espectaculares. Es un señor muy interesante para que lo puedan seguir en YouTube y vean algunas de las otras cosas que él tiene. El Multifactor Authentication, que es esto que estamos hablando, ¿verdad? La autenticación en múltiples factores, que ya implica usuario, contraseña y un tercer factor de autenticación, que puede ser la estrategia passwordless, por ejemplo, tokens, puede ser nuestra firma digital, que ojalá el gobierno pudiese incluir la firma digital e integrarla a mayores sistemas de autenticación a nivel público, de servicios públicos. Eso ojalá pueda funcionar en algún momento. Puede ser reconocimiento facial, puede ser la utilización de huellas dactilares, que es información biométrica. Cualquiera de estas cosas se engloban en el esquema de el Multifactor Authentication o autenticación de múltiple factor. Si ustedes no utilizan MFA en estos momentos, si ustedes no lo utilizan para entrar a su Facebook, si no tienen configurado el MFA para proteger su WhatsApp, si no lo tienen para sus computadoras de la empresa, básicamente ustedes están manejando sin cinturón de seguridad. Y esa es la mejor manera de ponerlo al respecto del riesgo en el que ustedes están al utilizar únicamente una combinación obsoleta de usuario y contraseña. Entonces tenemos también un nuevo desarrollo ahora hacia la protección del endpoint o de los sistemas que utilizamos día con día, el celular, la laptop. Tenemos ahora la capacidad de asegurarlos, ¿ok? Tenemos la capacidad de no solo asegurarlos, sino administrarlos dentro de una red de seguridad completa. Estos se llaman Mobile Device Managers o MDM. Estos son algunos de los fabricantes de este tipo de software. Microsoft ya lo trae incluido dentro de su suite, como Microsoft Intune. Es un módulo que se tiene que activar, bueno, es parte de algunos licenciamientos. Más 360 de IBM, Manage Engine o Mobile Iron son soluciones que nos permiten asegurar los dispositivos de una manera granular. Yo podría tener dispositivos en la empresa que digamos que tengo una fábrica y en la fábrica utilizan tablets o la utilizan para la bodega, en inventario, cosas así. Estos dispositivos los puedo asegurar de manera granular a nivel de que yo podría de manera remota, si el dispositivo se pierde o tiene algún problema, recibir alertas de inmediata, incluso borrar el dispositivo de forma remota si algo llegara a sucederle, ¿no? Entonces esto es control total. Hay una variación del MDM que es a nivel familiar, que es el control parental, ¿ok? Entonces las aplicaciones de control parental podrían aprovecharlas los padres para gestionar los dispositivos que le entregan a sus hijos y, por ejemplo, medir las aplicaciones que están siendo instaladas, el tiempo de uso del teléfono en Internet, el tiempo de uso de las aplicaciones, alertas, antivirus, etcétera. Por ejemplo, bueno, aquí no lo tengo mencionado, pero Google tiene Family Link, que es uno de los populares, ¿verdad? Family Link es para todo celular Android que un padre quiera darle a su hijo, pueden incluir Family Link y eso es un Mobile Device Manager digamos, de un nivel más bajo, pero al punto de servir para un núcleo familiar, ¿verdad? Y luego tenemos lo conocido como el Next Generation Antivirus, los antivirus de nueva generación. CrowdStrike, Carbon Black, Bitdefender EDR, son muestras de tecnologías que están revolucionando la manera en la cual detectamos amenazas en nuestros dispositivos. Existen de nuevo para todas estas gamas y podemos ver un video corto rápidamente del funcionamiento de un MDM. Ahí va. Para que ustedes tengan un entendimiento un poco más de qué se trata.
Esteban, no sé si ese video tiene sonido, porque no se escucha. Sí tiene sonido. No se escucha, tenés que cambiarle una configuración. Sure. MDM controls allow the 5 main areas of mobile device management in one complete lifecycle solution: enrollment, configuration, collection, security, and service. Enrollment. MDM only works if the end user is enrolled. With our MDM solution, we can rapidly register new or existing devices over the air using flexible enrollment options. We can also use automated QR codes, which enable point-and-click enrollment, instantly provide web portal links through email, and utilize text messaging to directly enroll those SMS notifications. Configuration. Our flexible configuration options allow us to instantly set up common configurations across all your mobile devices. For instance, it's easy to configure your employees' Microsoft Exchange or personal email settings. Plus, we can set up Wi-Fi access and VPN client connection settings, ensuring your employee and company-owned devices are properly configured. Collection. Gathering information about enrolled mobile devices ensures compliance as well as aiding in determining performance issues. Using our MDM solution, we can provide you with detailed device type info for smartphones or tablets, hardware inventory such as memory and hard drive space, as well as a listing of installed apps. Security. Our MDM solution demystifies mobile technology security by allowing us to intuitively provision and enforce security policies. We can define passcode and complexity requirements, define auto-lock settings, and apply system restrictions and other access settings, such as restricting the use of the device's camera in HIPAA or restricted environments. Service. The core feature of any MDM system is to administer devices and support users. Our MDM solution Igual llego a terminar. Bueno, ven, entonces básicamente la idea era nada más darles un ejemplo de un MDM. Es una tecnología relativamente nueva que nos permite administrar de forma remota los dispositivos móviles que tenemos. Entonces podemos enforzar políticas, podemos hacer escaneos de seguridad, podemos inventariar los dispositivos. Es algo muy bueno, es algo nuevo y funciona también a nivel empresarial como a nivel personal. MDM podemos utilizarlo también para gestionar nuestros dispositivos personales y poder tener mayor seguridad de todo lo que, todos los dispositivos de los cuales somos dueños, y poder realizar configuraciones externas o exteriores o de forma remota sin mucha complejidad. ¿Okay? Entonces todo podríamos administrarlo de un solo portal. Luego tenemos las capacidades antivirus contra un EDR. El antivirus ya es una tecnología, digamos, obsoleta, donde no tiene una inteligencia. El antivirus en general no es inteligente. Él solo busca cosas conocidas, busca cosas que ya han sido exploradas, que ya han sido evaluadas, revisa el tema de las firmas, de los nombres de los archivos, pero no va más allá. La tecnología avanzada de antivirus, como EDRs, monitorean el comportamiento de los sistemas, realizan análisis profundos en los archivos, hay contención de fugas, podríamos reevaluar archivos, versiones anteriores de archivos en caso de que algunos fueran afectados por alguna amenaza, detecta muchísimas cosas más. Es una solución inteligente, integra un motor de inteligencia artificial para detectar con mayor precisión comportamientos extraños en nuestros dispositivos, en nuestros servidores de la empresa, etc. Todo eso es mucho más robusto y más adecuado contra ataques como el APT39, que es un ataque de exfiltración bastante sofisticado. Un EDR sí lo puede detener, un antivirus no lo puede detener, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a ver uno muy rápido de una respuesta de Carbon Black hacia WannaCry. In this short video, we'll take a look at how CB Response, Carbon Black's market-leading incident response and threat hunting platform built for high-speed SOCs and IR teams, detects, analyzes, and helps you to contain WannaCry. To begin, let's take a look at how WannaCry actually infects a server. In this example, we have a 2012 Windows server running a vulnerable SMB service.
WannaCry made headlines in May of 2017 by infecting hundreds of thousands of endpoints in just a few days. It did this through an aggressive worm module that targeted a vulnerable SMB version 1 service. When successful, WannaCry searches for over 150 different file types and begins encrypting them immediately. After encrypting your machine, it pops up a traditional ransom screen with access to the payment module and ways to decrypt your files. If an infection is successful, CB Response will show you every aspect of the attack. This is because CB Response records every single event happening on an endpoint. This helps you see not only what happened during the attack, but can help you understand what happened before the attack as well. In addition to processes, CB Response will show you events like network connections being established, child processes being spawned, and modifications being made to the registry and to the files themselves. To mitigate the spread, CB Response can isolate a host, making it impossible to communicate with other endpoints on the network. This is especially effective given WannaCry's aggressive worm module. In addition, CB Response can use GoLive to establish a secure shell to the device itself. This can be used to identify the malicious processes running, and in some cases, they can even be removed without having to re-image. To learn more about how CB Response... Bien, mi idea era que ustedes vean un dispositivo de estos obviamente funcionando. AtiCyber, por dicha, es parte de una red internacional de empresas de ciberdefensa. Todo lo que están viendo aquí es también parte del conocimiento que tenemos y compartimos con todos ellos, incluyendo marcas como CrowdStrike, como Carbon Black, con todos ellos. Y estos son ejemplos de tipos de dispositivos que ustedes tienen que comenzar a considerar en su día a día. Vimos que una plataforma avanzada de antivirus, las opciones para poder resolver un incidente son extremadamente mayores. O sea, tenemos un nivel de penetración hacia los dispositivos y un nivel de evaluación extremadamente granular que a cualquier equipo de respuesta a incidentes le sería extremadamente útil. Ya podemos ver cómo en un sistema de estos que no solamente es inteligente, se nos dan muchas opciones para resolver amenazas que en estos momentos están siendo bastante complejas. Entonces hay que migrar hacia esas cosas. Una de esas cosas a las que tenemos que migrar también es a soluciones de VPN. Si ustedes no tienen un VPN y tienen una empresa, yo les recomiendo que tengan un VPN, ¿verdad? Porque los datos que están en tránsito podrían ser intervenidos por algún actor indeseado y podrían llegar a tener consecuencias como las que hablaba Hernando anteriormente de lo que se llama un CEO impersonation, donde un atacante intercepta comunicaciones por correo electrónico, se hace pasar por el CEO, por el presidente de la empresa, por el gerente general, y en algún momento dado, que tuvo un espacio de meses para poder olfatear las comunicaciones de algún usuario en específico, ya aprendió su comportamiento, ya sabe a quién les habla, ya sabe quiénes son los del departamento comercial, y en algún momento en específico llega a atacar y utiliza la impersonación, se hace pasar por el usuario oficial, el gerente general, le envía a la persona de pagos una cuenta de depósito diferente de manera urgente, y cuando se dieron cuenta perdieron $45,000 sin poderlo recuperar jamás, ¿verdad? Entonces, esa es la magia de poder utilizar un túnel. El túnel nos asegura que nuestra salida y nuestra conexión hacia otras aplicaciones fuera de la red de la empresa está siendo asegurada. No piensen que un túnel de este tipo es igual a utilizar una aplicación como TeamViewer, como VNC. Esos no son aplicaciones seguras desde ningún punto de vista. Son aplicaciones utilizadas para un mantenimiento rápido de equipos, ojalá dentro de la misma red corporativa, nunca a través de Internet. Y si se requiere mantenimiento fuera de la empresa, especialmente ahora en estos momentos de pandemia, se necesita de manera obligatoria cumplir con el requerimiento de VPN para que los usuarios que están trabajando desde sus casas se conecten de manera segura al trabajo. Y entonces, ¿ahora qué es lo que está sucediendo? Ahora existe el SDP. El SDP es la nueva versión de un VPN. El VPN ya está
ya está obsoleto. Ya la tecnología VPN no cumple con las necesidades, con los requerimientos necesarios para sostener las amenazas más complejas. Mantenemos el VPN, obviamente, por ser una tecnología ampliamente disponible para los usuarios, pero si usted es una empresa, mejor va a querer moverse hacia lo que se llama SDP. SDP implementa un VPN, pero ahora agrega una capacidad de poder seccionar todas las conexiones a través del acceso remoto y poder crear muros virtuales que antes no se podían hacer con el VPN. Con el VPN no se podrían hacer segmentaciones tan granulares como estas, a nivel de que yo como usuario soy autenticado contra el sistema y el sistema me permite a mí ver, en lugar de entrar a una red y ver toda la red, me permite a mí ver una sola máquina y una sola aplicación dentro de la red, ¿verdad? Entonces, se me otorga a mí, a partir de ahí, un nuevo concepto. Y ahora estamos entrando en el terreno conocido como Zero Trust. Zero Trust es lo que viene, es el futuro dentro del tema de seguridad, como seguridad por diseño o Security by Design, que básicamente implica que todas estas capacidades vienen ya por defecto en los nuevos sistemas. Entonces yo como usuario, cuando me autentico y me autorizan, mi autorización indica que yo solo puedo, por ejemplo, ingresar, digamos, si yo soy el cajero, mi autorización implica que yo solo puedo ingresar a una máquina específica dentro de la organización y a una aplicación específica para realizar la labor de cobro. Entonces, ya mi máquina no puede ver a ninguna otra máquina fuera de la autorización que tiene, y yo como usuario no puedo llegar a tener ningún tipo de contacto con otros sistemas fuera del que me fue asignado. Esto es particularmente importante en teletrabajo porque en estos momentos muchas personas se conectan desde su hogar y trabajan con los sistemas o servidores de la empresa y las aplicaciones críticas de la empresa. Entonces, si yo logro tener esa granularidad, aunque mi máquina esté infectada en estos momentos y yo logre entrar a un sistema de la empresa, esa infección nunca va a poder llegar hacia los sistemas de misión crítica, porque los perímetros definidos por software, y eso es el SDP, Software Defined Perimeter, esos son los que yo ahora voy a definir de manera programática para que no puedan de ninguna manera una amenaza ver los activos de mi empresa. Entonces ahí es algo que ustedes tienen que comenzar a fortalecer. Entramos en el camino de la seguridad del correo electrónico, y es que muchas personas piensan que el correo electrónico está asegurado por defecto. O sea, que yo tengo Microsoft, entro a Microsoft, me dan un correo, ¿verdad? Y ya yo tengo toda la seguridad de Microsoft. En ningún proveedor de servicio viene la seguridad incluida por defecto. Viene un tipo de seguridad básica, tal vez. Digamos que en Exchange, y si usted tiene Outlook o tiene Office 365 a través de Exchange, lo que va a obtener es una seguridad que únicamente lo que hace es verificar que la persona que le está enviando el correo no exista en alguna lista negra, nada más. En cambio, si uno tiene un gateway de seguridad de correo electrónico, el gateway va a interrumpir o va a ponerse en el medio de Office y al medio del usuario que está enviando, y me va a permitir a mí evaluar todos los mensajes que están llegando al correo electrónico antes de que lleguen al correo electrónico, los atrapa, los analiza de manera estructural, uno a uno las líneas de código, uno a uno los archivos adjuntos, hace una labor de inteligencia al evaluar también los destinatarios y los remitentes, y luego determina un score de riesgo. Dependiendo de ese score de riesgo, me permite a mí, o el sistema permite al mensaje continuar o lo detiene. No sé si ustedes están viendo las noticias, usualmente, bueno, esto ha estado muy sonado. Este CVE, el 2021, 26855, ha sido una de las peores pesadillas para Microsoft de los últimos meses, y es un ataque extremadamente coordinado para vulnerar todas las cuentas de Microsoft Exchange. Así que si ustedes han recibido una cantidad anormal de phishing en sus correos últimamente, es muy probable que se deba a la fuga o la filtración del Zero Day de Microsoft Exchange. Entonces ven que ya no es suficiente confiar únicamente en el filtro básico de phishing o el filtro básico de correo malicioso, sino que ahora yo necesito tener una salida de correo electrónico segura. Y aquí es donde vemos a los usuarios, ¿verdad?, conectados,
están enviando. Aquí tenemos a los usuarios públicos, a las personas que están por fuera de la empresa. Estos son mis usuarios y vean las capas de seguridad antes de que el mensaje llegue efectivamente a la computadora de ellos. Aquí está sentado el gateway de seguridad de correo electrónico. El mensaje se envía, se emite y llega hacia el firewall. El firewall también lo analiza, el gateway lo analiza y luego llega a los servidores y por último a los usuarios. Entonces, tener un Email Security Gateway es también una muy buena práctica. El movimiento hacia la nube nos ha dado todos estos desarrollos. El movimiento hacia la nube ahora implica que ustedes tienen este montón de nuevos sabores y nuevas tecnologías para aprovechar. Muchísima gente considera que todo esto es solamente darle un clic y listo. De hecho, muchos administradores de sistemas piensan que es tan fácil como nada más decirle a la persona de TI, migremos a la nube, ya, mañana. Y eso no es así. La nube tiene que llevar una migración controlada de sistemas y tenemos que tener una planeación de migración, porque si no, ustedes lo único que están haciendo es trasladar su vulnerabilidad de un sistema en sitio, en premisa, hacia más bien los sistemas de alguien que ustedes no conocen. Se lo están pasando a Amazon, se lo están pasando a Google. Y las malas noticias aquí son que ni a Google ni a Amazon le importa el contenido de lo que ustedes tengan en esos servidores. O sea, si ustedes no hicieron la evaluación previa a la migración a nube y dejaron la responsabilidad de asegurar esos sistemas al proveedor, o sea, a Amazon y a Google, básicamente lo que se van a encontrar es que no van a tener opciones para recuperar esos datos nunca más, ¿verdad? Entonces es súper importante que las gerencias, y en este caso ustedes, tomadores de decisión, entiendan que la migración a la nube es un proceso controlado. Es como que ustedes se estén mudando ahora, más bien a un condominio mucho más lujoso. Claro, hay ciertas situaciones que están bajo control, como la seguridad. Podría ser que hay un guardia ya en la torre. Entonces, bueno, eso está bien. A nivel de seguridad, ¿no? Hay ciertas cámaras que allá pusieron. Pero al final, soy yo el que tiene que realizar esa migración segura. Es el que tiene que tomar las decisiones sobre cuál condominio es más seguro que otro, cuál me da más seguridad, cuál se ajusta más a mis requerimientos. Entonces, no es un proceso de nada más llegar y que alguien les venda un paquete de migración a nube, porque sí, y que ustedes digan, sí, migremos a la nube a cualquiera. No es así. Si ustedes toman las decisiones de esa manera, todos los datos de su organización están en este momento en peligro, porque les aseguro que ustedes no tienen ni la menor idea de qué está sucediendo en esos sistemas a los cuales ustedes les delegaron la seguridad de su información. Entonces, al igual que todo, tenemos que tener la nube bajo control y por eso existe lo que se llama el CASB o el Cloud Access Security Broker. Es una tecnología que nos apoya en ese tipo de cosas. Ahora migra o está convirtiéndose en el CASB o Cloud Application Security Platform. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente que antes el CASB se basaba en únicamente un broker. Era básicamente un sistema que era intermedio y básicamente lo que hacían es todos los sistemas empezaban a tratar de ubicar o llegar hacia un sistema en nube y había alguien en el medio diciendo, sí, usted va para este lado, usted va para este otro lado, usted tiene que ir a esta aplicación, usted va a esta otra aplicación, yo lo estoy monitoreando. O sea, había alguien en el medio viendo todas esas conexiones. Pero imaginemos que ahora eso es prácticamente imposible, porque si ustedes quieren que toda su organización pase por un CASB y lleguen a Google, a Gmail o a G Suite, lo que va a pasar es un error, un horror más bien a nivel de usabilidad. Todo se va a caer, todo se va a quedar pegado porque se hace un cuello de botella. Entonces ahora el CASB, que es más bien Cloud Application Security Platform, es una tecnología que permite mezclar lo mejor de ambos mundos. Entonces podemos tener una libre navegación de los usuarios hacia ciertos aplicativos cuando también tenemos en el medio un sistema que provee de capacidades de monitoreo adicionales, provee segmentación, provee granularidad a la hora de otorgar permisos para cada aplicativo en nube, y eso es mucho más robusto que solo tener un cuello de botella donde todo pasa y probablemente es imposible de gestionar. Básicamente los CASB se caracterizan porque el proceso de autenticación o el proceso por el cual la empresa puede llegar a conectarse a servicios en la nube se maneja por APIs de acceso. Y los APIs de acceso es algo que no existía en el modelo anterior de CASB. ¿Okay?
Básicamente ahora todos los sistemas tienen algún tipo de API. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es asegurarse que esos APIs están siendo gestionados de una manera segura. ¿Okay? Y entonces ahí es donde entran todos los apps de nube y sus relacionados conectores, los llamados o los famosos conectores. Cuando ustedes vean que un app tiene conectores hacia otros apps, eso es un CASP, porque es el API convertido en una plataforma de gestión de seguridad de acceso, ahora en lo que conocemos como Cloud Application Security Platform. ¿Okay? Y ahí les doy algunos ejemplos de quienes hacen CASP: Cipher Cloud, BitGlass, Cisco, Microsoft, Forcepoint. ¿Okay? Por eso es importante, ¿verdad?, que tengamos en claro el tema de que a nivel gerencial podría parecer algo extremadamente simple, nada más darle clic a un plan de Microsoft Azure y ustedes pensarían que eso la gente de TI lo resuelve y listo, pero no es así. Tiene que existir una planeación, no es tan simple como la mayoría de vendedores llegan a mostrarlo, porque el error al hacer una migración en nube, si ustedes no lo hacen bien, el costo de hacer un rollback y sacar todo de la nube y migrarlo a otra nube o migrarlo a un ambiente en tierra, o peor aún, que ustedes no hayan tomado las precauciones para tener redundancia, implica que el día de mañana, si ustedes todo lo tienen en nube y no hicieron el diseño correcto, se les va a caer la nube, como ya le pasó a mucha gente durante los outages o las salidas las caídas de servicio de Microsoft Azure, y se quedan sin nada, porque su sistema de billing está en nube, porque sus bases de datos están en nube, porque sus sistemas de servicio al cliente están en nube, todo está en nube y se cayó la nube. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es un error de diseño y es un error al nivel de no comprender cómo es que funciona la nube realmente y cómo la nube debe de gestionarse desde un punto de vista de seguridad. Bien, avanzando un poco más al respecto de redes sociales, que es muy importante también a nivel empresarial tomar decisiones robustas respecto al uso de redes sociales, estrictas, porque no estamos hablando de algo que se tenga que tomar a la ligera. Encontramos que la mayoría de empresas no logra gestionarlas, no tiene control sobre el tema de redes sociales y las fugas de propiedad intelectual son masivas a través de sistemas de mensajería, plataformas de uso público, etc. Entonces, ¿cómo logramos asegurarlo? Con todo lo anterior, implementando sistemas de control y monitoreo granulares, teniendo túneles, teniendo sistemas que nos permitan disminuir el acceso hacia las diferentes redes, en los conceptos de Zero Trust que vimos anteriormente. Ya un usuario no va a poder de ninguna manera llegar a tener acceso a información sensible de la empresa sin que algo se dé cuenta, ¿verdad? Los bloqueos van a ser por definición y no van a ser ya bloqueos que se le delegan a un proveedor X o a un sistema automático, etcétera. Van a ser bloqueos que ya vienen incluidos por defecto. Entonces es mucho más seguro, ¿verdad? La gestión de identidades y la gestión de autorizaciones es mucho más potente. Todo eso hace a que el tema de redes sociales ustedes lo puedan gestionar de una manera muchísimo más precisa. Todo esto ustedes lo pueden también trasladar del mundo empresarial a su mundo personal y tener sistemas mucho más robustos de autenticación, por decirlo así, como ejemplo, activen los 2 factores de autenticación en Facebook, descarguen el Microsoft Authenticator o el Google Authenticator para generar tokens y pasar al modelo passwordless. Si pasan a passwordless, se van a dar cuenta que ya no les van a poder hackear las cuentas de banco, ni tampoco les van a poder hackear el WhatsApp, ni tampoco el Facebook, ¿verdad? Porque ustedes van a tener control absoluto sobre las claves de acceso. Si ustedes quieren también, están preocupados por el phishing que les llega a su correo electrónico, bueno, implementemos filtros más allá de los filtros básicos que el proveedor les da, porque recordemos, los proveedores no les importa la información que ustedes tienen. A ellos les importa que el servicio que ustedes estén consumiendo esté disponible. Eso es lo único que ellos tienen que ver, la disponibilidad. Pero la integridad de la información en los contenedores que ellos les prestan, ¿verdad? Porque eso sería como tener los datos en la computadora que alguien me prestó. Básicamente, eso no es responsabilidad de ellos y nunca lo va a hacer. Es responsabilidad de ustedes configurar sus ambientes de manera correcta y sus aplicativos a nivel empresarial y a nivel personal tienen que configurarse de manera correcta. Esa es su responsabilidad y es una responsabilidad compartida, no solo del departamento de TI. ¿Okay?
pueden comenzar, como les digo, a hacer sus primeros pasos en el tema de verificación en 2 pasos. Pueden empezar también consultando plataformas como GBIV Impound para ver si alguno de sus correos electrónicos ya ha sido vulnerado. Por ejemplo, este es uno mío muy viejo que tenía yo desde el colegio. Entonces lo consultan a ver si sale y bueno, este sale. Ya sale en alguna brecha en Dropbox en 2012. ¿Verdad? Entonces pueden entrar a este sitio, GBIV Impound, inician por verificar si alguna de sus cuentas ya fue vulnerada y comienzan a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces volvemos al concepto. ¿Qué es lo que queremos proteger? Esteban, no sé si vos te caíste o fui yo. Hola, hola. Aquí estoy yo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, veo la presentación de Esteban. Se escucha bien, Hernán. Escucho a Hernán. Yo sí, pero ¿verdad que Esteban no se escucha? Yo sí sí me lo escucho. bien. Ah, sí, perdón por meterme. Perdí tu señal, Esteban, pero fui yo. Disculpe. Ah, ok. Perfecto. Entonces, para darles otro tip, vamos a ver lo que se llaman Next Generation Privacy Communications. De nuevo, a la línea personal y a la línea empresarial. ¿Cómo clasificamos? Clasificamos los apps de izquierda a derecha, de los menos seguros a los más seguros en esta filmina. ¿Okay? WhatsApp, para nada seguro. Si ustedes lo quieren utilizar, perfecto, no hay ningún problema. Utilícenlo siempre seccionando o haciendo este ejercicio de qué es lo que queremos proteger, cuáles son las amenazas y cuáles son las medidas. Yo puedo utilizar WhatsApp para hablar con mi familia y comentar con mis amigos, coordinar algún paseo, coordinar algún tipo de actividad, pero no debería utilizar WhatsApp para mandar información sensible de mi empresa, datos personales de mis clientes, tampoco facturas, datos financieros, nada de eso pertenece al mundo de WhatsApp. WhatsApp no es una aplicación creada con seguridad en mente. Por lo tanto, no debe ser utilizada de ninguna manera para actividades sensibles. ¿Ok? Eso es punto, ahí, punto final. Telegram, mucha gente migró a Telegram luego del tema de privacidad con WhatsApp hace unos meses y todos preguntaban, bueno, pero Telegram es más seguro o no es más seguro. Bueno, sí, es un poquito más seguro porque le da un poco más de granularidad a las personas cuando, por ejemplo, usted puede hacer que la aplicación le notifique si alguien tomó un pantallazo, puede eliminar los chats con cierto, lo que se llama un burnout, una quema de mensaje. También puede seccionar las salas, puede conversar y tener una conversación privada. Telegram tiene sus buenas capacidades. Sin embargo, todavía pide un número de teléfono para loguearse al sistema o para autenticar el sistema. Esos son datos sensibles o dato personal. Y todavía utiliza APIs, utiliza, código fuente que no garantiza de ninguna manera la privacidad completa en la plataforma. Ya sabemos que Telegram tuvo y ha tenido problemas de privacidad de muchos tipos. Entonces, Telegram se queda como entre medio camino de WhatsApp y Signal. Signal sí utiliza un algoritmo de cifrado privativo, sí utiliza unas comunicaciones o un planteamiento de comunicaciones mucho más seguro, y es una plataforma hecha ya con seguridad en mente. Sin embargo, sigue utilizando, por ejemplo, mi número de teléfono para poder entrar a la plataforma. Eso es un dato sensible. Pasamos a la siguiente columna, que es Wickr y Trema, que ya ellos son aplicaciones muchísimo más robustas con mente de privacidad en línea, ¿ok? Entonces, con Wickr, por ejemplo, para ninguna de estas dos, yo tengo que poner mi número de teléfono para poderme autenticar en el sistema. Yo puedo crear un alias o un nickname, y este apodo me va a permitir a mí encontrar al resto de usuarios en la red. Entonces, yo me quiero poner este banquito, me dijo un amigo un día de estos, que me pusiera en Wickr. Yo me pongo así y la gente me busca como este banquito, ¿verdad? Y no es Esteban, no soy nada, me quiero poner un montón de números o una fórmula matemática ahí extraña o algo. Ese es mi usuario y la gente me va a buscar por ese usuario. No está relacionado a mi correo electrónico, no está relacionado a mi número de teléfono, no está relacionado a absolutamente nada. Entonces, la comunicación en Wickr es bastante privada. Trema igual. Y luego vamos a lo que se llama un Hardened Next Generation Phone como Privy. Privy es parte de lo que ahora es la nueva generación de teléfonos privados de Blackphone.
es un hardware fortalecido, es un dispositivo completamente hecho con privacidad en mente, y es otro tipo de capacidades, ¿no? Esto es de una empresa que se llama Silent Circle, que es de hecho un aliado nuestro, de nuestra red, y ellos, por ejemplo, entregan la capacidad de, o puede ser el hardware, o puede ser también una aplicación que se llama Silent Phone, en caso de que usted no quiera adquirir el hardware, pues Silent Phone es una aplicación mucho más robusta, que tiene capacidades muy fuertes, nos permite incluso conectar los dispositivos hacia un sistema central de monitoreo, como un SIEM. Podemos hacer single sign-on de la empresa, podemos hacer una instalación, podemos utilizarlo como un MDM también, o instalarlo a través de un MDM. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, si yo tengo mi empresa y mi empresa utiliza utiliza autenticación de single sign-on, que es un portal, digamos, donde yo uso mis credenciales, podría autenticarme a este sistema con mi usuario y contraseña de la empresa, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Puede hacer videoconferencias, se puede hacer un montón de cosas, y los usuarios de esta red existen en esta red nada más, ¿verdad? Entonces yo me puedo comunicar con los usuarios de Silent Circle o de la aplicación. Digamos que yo soy junta directiva, cada uno de la junta directiva tiene un dispositivo de estos, todas nuestras comunicaciones están completamente fuera de la red celular, de la red del internet, porque pasan a través de una red completamente segura, y es otro nivel de privacidad, ¿no? Y se puede tener una dualidad dependiendo de los sistemas como estos que podemos obtener. Se puede tener una red completamente segura de comunicaciones, digamos, esto lo utilizan mucho altos oficiales de seguridad, digamos, policía, juntas directivas, empresarios, tiene también mucho uso a nivel de política en diferentes países, etcétera. Cualquier operación sensible puede utilizar este tipo de tecnología ya como lo que se llama un Next Generation Privacy Communications. ¿Okay? Y al final les vamos a dejar aquí unos portales, porque al final lo más importante de todo y el eslabón más débil es la persona. Y si la persona no se entrena y si la persona no se actualiza, pues nada de lo que estamos viendo y ninguna herramienta los va a salvar de que pierdan sus datos. Por lo que tenemos apoyos gratuitos en Internet como Hack the Box para los técnicos, digamos, las personas técnicas de la empresa, o si ustedes tienen también una idea de conocimiento técnico, pueden entrar a Hack the Box, Pentester Lab, Virtual Hacking Labs, Try, Hack Me. Es una plataforma bastante amigable en general, puede ser cualquier usuario, no necesariamente un usuario técnico, lo va guiando a uno por diferentes etapas para que uno vaya aprendiendo cuáles son las vulnerabilidades de un sistema, las amenazas, etcétera. También está Cybrary, que es entrenamiento gratuito en general también para las personas. Hay una parte paga, si usted es una empresa y quiere entrenar a su staff. Cybrary, que también es parte de nuestra red de aliados, tiene la capacidad de darle una cuenta empresarial para su staff y hacer planes de aprendizaje a la medida. O usted puede entrar al portal y hacerlo por usted mismo con una gama de cursos completamente gratuitos que están disponibles. Y también para la familia y para los más pequeños, está este juego de Google que se llama Interland, que es un juego interactivo para aprender a navegar por Internet. ¿Okay? Y entonces es un juego que le pueden poner a los más pequeños y de paso van aprendiendo cuáles son las cosas que tienen que tomar ellos en cuenta para tener una navegación segura en el Internet, ¿verdad? Y se trata de una historia de un pequeño robot que va a través de un reino y cada cosita que él va haciendo le van dando tips de seguridad para poder mejorar y for better cada vez más or for worse. fuerte. In the sunniest corner of town, troublemakers are spreading negativity everywhere. A verlo unos segundos. Block and report troublemakers to stop their takeover, and be kind to other internauts to restore the peaceful nature of this land. Get to the top of the kingdom by spreading good vibes and nixing the bad. Entonces yo puedo Send manejar kindness to internauts who need a little love. a nuestro pequeño amigo y él nos va dando consejos para navegación segura en Internet. Va iniciando con cómo ser gentil con otros usuarios. Más adelante nos da tips para podernos proteger contra fraude electrónico. Y es realmente un juego bastante interesante que pueden compartir con toda la familia.
Bien, esta es la presentación, con muchísimo gusto, que tenemos para ustedes el día de hoy, a modo de iniciar una serie de capacitaciones con una amplia gama de visita a tecnologías específicas, desde niveles gerenciales hasta niveles técnicos. Vamos a iniciar estas campañas ya ahora en 2021 bastante estructuradas para que todos tengan información, para que desde un punto de vista de conocimiento, no de producto, ustedes puedan tomar las decisiones adecuadas de cómo protegerse ustedes y cómo proteger a su empresa. Entonces, con muchísimo gusto podemos pasar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, estamos Hernando y yo para contestarles con todo gusto. Me indican los compañeros si tenemos alguna pregunta. Fernando, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Me parece que sí hay una. No sé si Carolina la encontró. No importa, la voy a leer yo. Bueno, acá la tengo. Bueno, adelante, Carolina, adelante. Es una pregunta de Oscar Mena. Dice, Esteban, en relación a esos ataques que recientemente se han dado a Microsoft en los servidores de correo, ¿qué decisiones debe tomar una empresa que tiene un contrato mediante Office 365, VPN, Firewall, etcétera? Bueno, en el caso específico del problema con Exchange, tienen que actualizar los filtros de correo electrónico y hacer la actualización del parche 2021-26855. Si tienen un Zeus, pueden hacer el patch, digamos, lo antes posible, que es lo que nos recomienda Microsoft. Y aquí les voy a poner para que vean el boletín oficial. Si tienen un WSUS, digamos, en su empresa y tienen parches ahí pendientes, lo mejor es que analicen o corran un análisis de vulnerabilidades. El mismo Microsoft les va a poner desde el centro de seguridad de Microsoft, les va a poner la información. Aquí pueden ver el boletín oficial, ¿verdad? De qué trata la vulnerabilidad y cómo resolverla y cuáles sistemas están afectados. Entonces, son varios parches que deberían de ya tener todos aplicados en sus sistemas, tanto si están utilizando un servidor todavía de correo en premisa, un Exchange propio, a si tienen Microsoft Azure y tienen máquinas virtuales corriendo por ahí, que puedan parcharlas lo antes posible, dejar esos parches instalarse. Aquí están los sistemas vulnerados. Perfecto. Esta sería la única pregunta que está en el chat. Si alguien quisiera hacer alguna de manera verbal, pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Ok. Más allá de una pregunta, agradecer de verdad este espacio, de verdad Esteban y Bernardo, dos profesionales únicos en este campo. Yo creo que fue puña tener este privilegio, contar con este espacio, tanto para la toma de decisiones gerencial como para la experiencia propia. De verdad que qué grande para Costa Rica saber que la calidad de profesionales que tenemos en este sector, y es todo un reto. O sea, yo creo que de verdad, antes lo hablaba un poco al principio del conversatorio, hay una realidad pre-pandemia y post-pandemia que nos implica mucho como gerentes el tema de innovación, y no innovación per se en tecnología o en ciberseguridad propiamente, sino innovación a partir de todos los retos que esto nos generó como sociedad. Y uno de ellos definitivamente es el tema de la ciberseguridad. Yo creo que al igual como invertimos en nuestras finanzas seguras, en nuestra contabilidad como empresas, para nadie es un secreto el camino, y está totalmente claro, ¿verdad?, con la charla, que la ciberseguridad va tomando día con día en Costa Rica. Yo creo que y a nivel mundial, tiene que haber un poco más de conciencia. Creo que las leyes también tienen que avanzar un poco más
pero definitivamente lo que sí no perdona es el avance tecnológico. Entonces, pues no, de verdad un agradecimiento a los panelistas, porque personalmente en la industria en que me desarrollo, que es educación, nos deja un sabor muy grande y un aprendizaje muy grande, no solo el webinar, sino la pandemia, y yo creo que esas cosas hay que abordarlas con la seriedad del caso, y bueno, teniendo profesionales de esta altura, la verdad que sin palabras, de verdad, Esteban y Hernando, una vez más, muchas gracias y muy claro todo. Muchas gracias, Roger. Muchísimas gracias. Hernando, creo que hay también una pregunta para vos. ¿Qué pasos recomendarías para una transformación digital segura? Ah, sí, importantísimo. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho con empresas que están trabajando en procesos de transformación digital. Yo en particular, parte de mi vida anterior fue moviéndome mucho en los temas de consultoría de transformación digital. La transformación digital tiene un componente importante, ¿verdad? Que es una transformación de negocio utilizando capacidades digitales. Eso es básicamente una forma sencilla de definirlo. Ocurre desde hace muchísimos años, ahora tiene un nombre bonito, pero en el 100% de los casos, o si no un porcentaje muy cercano al 100%, los temas de ciberseguridad se dejan al final de la transformación digital. El desarrollo de soluciones, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de apps, el incremento de la cercanía con mis clientes, mis consumidores, mis aliados, que todo eso está dentro del mapa de la transformación digital, se desarrolla con mucho entusiasmo, se diseña, se hacen talleres de design thinking, se hacen talleres de creación de experiencia de usuario, y las capacidades de la protección de los datos no existen sino hasta el final. Entonces el profesional de ciberseguridad se ve metido en un problema grande porque ya mucho de lo que está implementándose se decidió a priori. Entonces creo que el principal consejo que yo tengo que darles, conociendo yo ambos mundos, el mundo de la transformación digital y el mundo de la ciberseguridad, es la ciberseguridad o la ciberdefensa es un componente indispensable desde la etapa 1 de desarrollo de soluciones. De lo contrario, estamos desperdiciando recursos y potencialmente poniendo en riesgo a la compañía o a la institución, porque estamos haciendo desarrollos y diseños sin pensar en que hay un activo que hay que proteger y estamos abriendo portillos en muchas ocasiones. Esa yo creo que sería la recomendación fundamental, y créanme, prácticamente todas las iniciativas de transformación digital fallan en incorporar a los profesionales de ciberseguridad desde el principio. Listo. Muy bien. Creo que no hay nada más, ¿no? Creo que hay alguien con la mano levantada. A ver, no, esa es la de Roger Segnini. Muchísimas gracias a todos. Creo que ya no hay más preguntas. De cualquier forma, quedamos a sus órdenes. Nosotros estamos realmente interesados en que el tema de la ciberdefensa se esparza en toda la comunidad empresarial e incluso a ustedes, los tomadores de decisión. Esto me parece fundamental. Entonces, cualquier requerimiento adicional, cualquier consulta o pregunta, pues aquí estamos. Simplemente toman el correo electrónico nuestro, nos mandan un mensaje y estamos siempre a sus órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernando y Esteban, por este webinar de hoy. Sin más preguntas, creo que entonces finalizaríamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.